y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno. Un feliz sábado para cada uno de ustedes. Anoche iniciamos el estudio de lo que será el evento más grande, más glorioso de toda la historia de la humanidad. Es más, el evento más grande del universo. Y el centro de todo eso será nuestro planeta Tierra, cuando Jesucristo regrese según su promesa a recoger a sus hijos. Hoy vamos a continuar nuestro estudio, viendo lo que ha de suceder cuando el Señor Jesús venga a esta tierra. ¿Cuáles serán los eventos relacionados con su venida? Y vamos a repasar un poquito con una presentación sencilla en la pantalla para que nos ayude a memorizar o a guardar en nuestra mente visualmente lo que aprendimos el día de ayer y de ahí continuar el día de hoy. Y vamos a comenzar allí con la diapositiva número 3. La número 3. ¿Cómo será la venida de nuestro Señor Jesucristo? Ayer aprendimos que su venida va a ser visible. Leímos el pasaje donde dos ángeles le dijeron a los apóstoles: así como ascendió delante de vosotros al cielo, así vendrá, de la misma manera como se fue. Y Apocalipsis 1:7 declara: he aquí que viene en las nubes y todo ojo le verá. Su venida será visible, pero también será física. Ayer aprendimos que Jesús resucitó con un cuerpo físico, con el mismo cuerpo con que bajó a la tumba. Ese mismo cuerpo fue levantado y glorificado, hecho inmortal por el poder de Dios. Con ese mismo cuerpo se apareció a sus discípulos, pudieron tocarlo, palparlo, meter las manos en su costado, tocar sus heridas. Y con ese mismo cuerpo físico glorificado, ascendió al cielo. Y así vendrá. También vimos que la venida del Señor Jesús será en forma audible. Sonará la trompeta y los muertos resucitarán. No solamente sonará la trompeta, pero también la voz de Cristo cruzará los aires. Dice la Escritura: con aclamación, con voz del arcángel y con la trompeta de Dios descenderá del cielo. Y esa voz que va a resonar, la voz del arcángel, va a dar vida a los muertos. Así que no solamente será visible, física y audible la venida del Señor, pero también será gloriosa. Es decir, no va a venir como la primera vez vino a esta tierra. La primera vez vino humilde. Se encarnó en el vientre de la bienaventurada Virgen María. Y nació en un pesebre humilde. Vivió una vida humilde. No tenía dónde recostar su cabeza. Los 33 años y medio que vivió en esta tierra, nunca salió de su país de origen. En este momento, el lugar donde el Señor Jesús desarrolló su ministerio en esta tierra está bajo una terrible guerra. Hay derramamiento de sangre. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, esa nación estaba bajo el control del Imperio Romano. Y fueron los soldados romanos los que crucificaron a Cristo, pero fue entregado a la muerte por los líderes de su propio pueblo. La Escritura dice: a lo suyo vino, y los suyos no lo reconocieron. Esta segunda vez no va a venir como bebé indefenso. Viene como Rey de reyes y Señor de señores. Viene acompañado con miríades, millones de ángeles. Viene en la gloria de su Padre. El cielo entero se va a llenar de figuras luminosas cuando Él aparezca en las nubes del cielo. Será una venida gloriosa. Pero también la palabra de Dios nos enseña que va a venir en forma repentina para aquellos que no le están esperando, para aquellos que no están preparados. Sorpresiva. Dice que vendrá como ladrón en la noche, cuando menos lo están preparando. Pero también esa venida repentina pondrá fin a ese periodo de
tribulación y persecución del pueblo de Dios que espera su venida. Y el pueblo de Dios será libertado. Y vamos a ver un poquito más sobre esto el día de hoy. En nuestra próxima diapositiva vamos a ver como un diagrama, un dibujo. Y ustedes ven allí una línea. Esa línea representa la historia, el desarrollo, pero la vamos a ver en los momentos finales de la historia de este mundo, lo que todavía está por delante. Y anoche aprendimos que antes que el Señor Jesús aparezca en las nubes del cielo, vendrá una gran tribulación. Vamos a leerlo. San Mateo, en el capítulo 24. Mateo, capítulo 24. Los discípulos le preguntaron a Jesús diciendo, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Versículo 3. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, pestilencias, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que antes de que venga el fin, viene la tribulación. Seremos entregados a tribulación, seremos perseguidos por el nombre de Cristo. Muchos van a tropezar entonces, es decir, van a abandonar la fe. Ese momento va a ser tan terrible que Jesús lo describe en los versículos que sigue. Allí en el versículo 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Así que esa gran tribulación que vendrá, el Señor en su misericordia la va a cortar, porque si siguiera mucho tiempo más, nadie soportaría. A veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué el Señor va a permitir que su pueblo pase por la tribulación? ¿Por qué? Si Él es todopoderoso, si Él podría evitarnos ese momento tan terrible. El Señor Jesús explica, y no perdamos ahora Mateo 24, que regresaremos allí, pero en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, explica por qué el Señor va a permitir la tribulación. Dice el versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Cuál es la palabra que Jesús habla de la paciencia? ¿Dónde está la palabra de la paciencia? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Allí mismo en Apocalipsis, 3 hojas más adelante, Apocalipsis 14 y versículo 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y si nosotros guardamos la palabra de la paciencia que Jesús nos habló, ¿y qué es la palabra de la paciencia? Guardar los mandamientos de Dios y mantener firme la fe en nuestro Señor Jesucristo.
Ahora volviendo a Apocalipsis 3 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré, promete el Señor, en la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esa hora de prueba, ese tiempo de tribulación, va a demostrar quién está dispuesto a serle fiel al Señor hasta la misma muerte. Ahí se va a mostrar quiénes le sirven a Dios por amor y por lealtad y quiénes nomás le sirven por conveniencia. ¿Se acuerdan ustedes de Job? Oh, un buen día Satanás increpó a Dios con respecto a Job. Volvamos, o más bien vayamos ahora a Job en el capítulo 1. Dice el versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás a Jehová le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Ahora Satanás venía de rodear la tierra. Él es el que lleva al pueblo de Dios a las tentaciones, y muchos sucumben bajo las tentaciones del enemigo. Pero Job no era de esa manera. Hay gente que dice, yo no puedo obedecer los mandamientos de Dios porque tengo una naturaleza carnal. Y mi naturaleza carnal me lleva a hacer lo que yo hago. Hay un mandamiento que dice, no levantarás falso testimonio, no mentirás. Pero hay gente que dice, es que no se puede vivir sin mentir. Hay otro mandamiento que dice, no cometerás adulterio. Y la gente dice, eso es imposible. Porque Jesús dijo que si yo miro a una mujer y la deseo, ya pequé con ella en mi corazón. ¿Y quién no peca con la vista? El diablo asevera que no hay persona en esta tierra que pueda guardar la ley de Dios. Y ahora Dios lo desmiente. Dice el versículo 8, lo leemos otra vez. Jehová le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto? Dice, temeroso de Dios y apartado del mal. Temeroso de Dios no es tenerle miedo o temor. Una persona temerosa de Dios es la que guarda los mandamientos de Dios. Dice el libro de Proverbios, el temor de Jehová es apartarse del mal, es guardar los mandamientos de Dios. Y ahora Dios le dice al diablo, no todos te sirven a ti, no todos te obedecen, no todos caen bajo tus tentaciones. Mira a mi siervo Job, él sí me sirve, él sí me obedece, él está apartado de todo mal. Ahora, si hubiera habido pecado en la vida de Job, el diablo rapidito le hubiera respondido a Dios, espérate un momento, no tan rápido, no es tan santito como tú dices, no es tan recto, mira lo que ha hecho, y esto, y esto, y esto, y esto. Pero el hecho de que Satanás no tuvo de qué acusar a Job muestra que realmente este hombre era recto, era obediente a los mandamientos de Dios, porque si no se le hubiera echado en cara a Dios. Pero como no pudo encontrar en qué acusar a Job, porque su vida era intachable, miren ahora lo que hace Satanás. Satanás le dice a Jehová, versículo 9, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes se han aumentado sobre la tierra. Fíjense, cuando el diablo no encuentra de qué acusar a Job, entonces dice, pero ¿por qué te sirve? ¿Por qué te obedece? Porque tú lo bendices a él.
No es de gratis que te sirva, no es nomás porque te ama, es por interés. Porque tú lo bendices, tú lo proteges, has cercado todo lo que él tiene, su casa, todo. Y si leen la historia anterior, nosotros comenzamos ya adelante de la historia, dice que Job pedía por sus hijos, por sus hijas. Y Dios los protegía a pesar de que ellos no estaban todos en el camino de Dios. Pero por amor a Job, Dios protegía a la familia de él. Miren, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Porque a veces la vida de nuestros amados depende de nuestra lealtad a Dios. Y si nosotros nos mantenemos fieles a Dios, Él puede bendecir por nosotros a nuestros hijos. Pero ahora Satanás se ensaña y dice, Él te sirve por interés. Lo has bendecido. Mira la compañía que Él tiene, cómo ha prosperado. Todo lo que Él toca le va bien. Pero tócale lo que tiene y vamos a ver qué pasa. Fíjense el desafío. Versículo 11. Extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Es fácil glorificar a Dios cuando todo sale bien, ¿verdad? Ahí es fácil decir, qué bueno es Dios, cómo yo le amo, porque todo nos va bien y Dios nos bendice. Pero cuando viene la calamidad, ¿cómo reaccionamos? Cuando viene la desgracia y nosotros sabemos que estamos sirviendo a Dios. Y lo lógico es pensar, si yo estoy obedeciendo a Dios y si le sirvo, pues Él me va a proteger. Y aquí lo dice, que Dios protegió, y Dios cuidaba, y Dios bendecía a su siervo. Pero ¿qué pasa cuando viene la desgracia a los hijos de Dios? Cuando les va mal a los malos, decimos, pues merecidos se la tienen. Pero cuando les viene la calamidad a los hijos de Dios, qué difícil, ¿eh? Y Satanás sabe muy bien eso, por eso él dice, tócale lo que tienes y vamos a ver si no te blasfema. Y así hace la gente. Muy fieles a Dios en las buenas, pero cuando viene el tiempo malo, ¿y por qué? Y reclamamos contra Dios. ¿Y por qué a mí? Si yo te sirvo. El diablo desafía a Dios y le dice, tócale lo que tienes y vamos a ver cuáles son los verdaderos motivos por los cuales Él te obedece. Extiende ahora tu mano y toca todo lo que tienes y verás si no blasfema contra ti en tu propia presencia. Ahora, Dios no entró en el juego de Satanás. Satanás estaba incitando a Dios contra su hijo. Dios no entra en el juego, porque Dios no es el autor de lo malo. Hay mucha gente que cree que cuando viene una desgracia es un castigo de Dios. Y eso le pasa por lo malo. Pero hijo, ¿qué estaba haciendo lo bueno? Miren, si siguen leyendo, dice, Jehová le dijo a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Te doy el permiso. Solamente que no pongas tu mano sobre él. Dios le permite a Satanás tocar las cosas que el mismo Dios le ha dado. Porque hay un desafío detrás. Ahora, nosotros sabemos lo que hay tras los telones. Sabemos la conversación entre Satanás y Dios, pero el pobre Job, él no lo sabía. Y de buenas a primeras le viene la desgracia. Hay mucha gente que no entiende el sufrimiento de los hijos de Dios. Y por eso se ha creado una doctrina para decir que antes de que Cristo venga, cuando viene esa gran tribulación, el Señor se va a llevar a su iglesia para que no tenga que pasar por la tribulación. Entonces, ¿qué dirá Job cuando nos encontremos con él en el cielo? Porque él va a estar entre los redimidos y se entere que a nosotros Dios nos evitó el desafío de Satanás y no permitió que pasáramos. Díganme, ¿dónde en la historia, en la Biblia, hay de que Dios evite que sus hijos pasen por momentos difíciles? Si fuera así, si Dios evitara toda tribulación en la vida de sus hijos, pues sería el mejor seguro de vida. Porque todo el mundo se haría
siervo de Dios y discípulo de Cristo, para asegurar que no le vengan desgracias a su casa, que no le vengan desgracias a sus hijos. No necesito ni tener seguro de salud, ni seguros contra incendios, ni seguros contra huracanes, ni terremotos, porque total Dios me protege. Lo único que tengo que hacer es obedecerle. Jesús dijo que el sol sale sobre buenos y malos y cae la lluvia sobre justos e injustos. ¿Por qué Dios permite la tribulación de sus hijos? Porque hay un desafío. Y a través de la tribulación se demuestra quién realmente sirve a Dios por amor y quién lo hace por interés. Ustedes saben el resto de la historia. Le vino una desgracia a Job como a nadie más. Si leen los versículos que siguen, una tras otra, se le arruinó su negocio completamente, perdió todo su ganado, perdió todos sus camellos, perdió todo lo que tenía. Y lo peor de todo, que en un solo día vino un huracán y les cayó la casa encima a sus 10 hijos. Job estaba devastado. Y dice, y hay un detalle aquí interesante en la historia que quiero que ustedes lo vean. Ahí mismo, en Job capítulo 1. Dice, después que salió Satanás de hablar con Dios, Dios le dio el permiso. Por cierto, Dios da permiso, pero Él también pone límites. Él le dijo, está bien, todo lo que Él tiene está en tus manos, pero no me lo toques a Él. Y un día aconteció que sus hijos e hijas estaban en una fiesta en la casa del hermano mayor, y vino un mensajero a Job y le dijo, versículo 14, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Notaron ustedes cómo la gente culpa a Dios? ¿Qué dice? Fuego. ¡Wow! Fuego de Dios cayó del cielo. ¿Quién mandó el fuego? El diablo. Nosotros sabemos que fue el diablo. Pero la gente tiene ese concepto. Fuego de Dios cayó del cielo. Qué fácil es acusar a Dios, cuando las cosas no van bien. ¿Saben ustedes que aquí los seguros contra huracanes y contra terremotos en la póliza de seguros se llaman Acts of God? Acts of God, es decir, acciones de Dios. Y eso está en las pólizas de seguro. Es decir, está tan generalizado el hecho que una desgracia, que también se le llama desastre natural, se le atribuyen ¿a quién? A Dios. ¿Es Dios el autor de lo malo? No, nunca. Y es el diablo. Pero la gente dice, pero es que Dios le permitió. Y entonces acusan a Dios. Nosotros sabemos que había una prueba de por medio. Pero Job salió airoso a la prueba. Lo triste es que él no lo sabía. Miren cómo él habla. Dice, sigue contando cómo le robaron los camellos y le robaron las vacas y las ovejas y todo lo que tenía. Y finalmente un viento terrible, un huracán, un torbellino, azotó las 4 esquinas de la casa donde estaban los hijos de él, todos reunidos, y cayó sobre los jóvenes y murieron. Y Job, dice el versículo 20, se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. El rasgar las vestiduras es símbolo de dolor, como que mi corazón está roto. Y el rasurarse la cabeza es señal de luto. Y se postró en tierra, pero dice, adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Él no acusó a Dios. Esos son los verdaderos hijos de Dios. Más adelante está lo que él dijo, porque ya después el diablo dijo, sí, pero tócalo a él y vamos a ver si no te maldice. Y Dios le permitió. Le dijo,
Está bien, nomás que no le quites la vida. Y le vino una enfermedad terrible, una picazón tan grande que dice el relato, que se rascaba con un tiesto, con un pedazo de ladrillo. Se rascaba de la desesperación que tenía de la enfermedad. Y aún así, no blasfemó con Dios. ¿Saben lo que dijo? Aunque me matare, en él confiaré. Qué fe la dejó. Ahora, ¿por qué les cuento esta historia? Porque al final de la historia de este mundo, Dios va a permitir otra vez que Satanás haga de las suyas con los fieles hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios va a tener un pueblo en esta tierra que va a ser obediente a los mandamientos de Dios. Y nada ni nadie los va a apartar de su fidelidad. Y Dios va a decir, igual que como le dijo a Job, a Satanás sobre Job, le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y ahí en Apocalipsis 14 dice que Dios va a decir, aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y Dios va a permitir que Satanás los pruebe hasta lo sumo. Vamos a perder nuestros derechos civiles. Vamos a perder nuestros trabajos. Vamos a perder todo apoyo terrenal. Aún nuestras familias se nos van a poner en nuestra contra. Y cuando hayamos perdido todo, todavía nos van a perseguir para quitarnos la vida. ¿Por qué Dios lo permite? Porque así va a quedar demostrado ante todo el universo. Ustedes saben que nosotros somos espectáculo al universo. Que los ángeles de Dios, pero también los habitantes de otros mundos donde nunca entró el pecado, están viendo lo que pasa en este planeta. Están observando. Y están viendo si las acusaciones de Satanás contra Dios son ciertas o no. Porque el diablo dice, nadie puede guardar la ley de Dios. Nadie. Pero Dios dice, yo tengo uno, ahí está Job, mira. Y Job era un hombre de carne y hueso como tú y yo. Y sin embargo, sí obedeció. Con todas sus debilidades humanas, pero prefería morir antes que ir en contra de los mandamientos de Dios. Y en esta generación final, va a quedar demostrado ante todo el universo quiénes son los verdaderos hijos de Dios. Los que le sirven a Dios por amor y no por interés. No por conveniencia, sino por lealtad a aquel que les dio la vida y los redimió a través de Cristo en la cruz del Calvario. Y ese amor se va a demostrar en su fidelidad. La Biblia dice, y hoy no nos vamos a dedicar a estudiar de la gran tribulación, pero la Biblia dice que todos los poderes humanos de esta tierra, los poderes políticos, poderes militares, se van a unir con los líderes religiosos apóstatas de este mundo para perseguir al pueblo de Dios. Y la lucha va a ser sobre quiénes guardan los mandamientos de Dios o si se someten a los mandamientos de los hombres. Eso está en Apocalipsis capítulo 13, donde acabamos de leer. Va a haber una prueba. Y la prueba va a ser, todos deben someterse a lo que la Biblia le llama la bestia. ¿Y qué es la bestia? Bueno, es un símbolo profético que representa el poder político religioso unido. Todas las naciones de la tierra se van a unificar bajo un gobierno global. Ya el mundo está hablando de ese nuevo orden mundial. Ya ha habido, y no hace mucho, todos ustedes lo vivieron, un simulacro, una prueba para ver hasta dónde los gobiernos de la tierra se someten a la orden de las Naciones Unidas. ¿O no? Cuando vino la pandemia, ¿qué hicieron los gobiernos? ¿Se sometieron o no se sometieron? ¿Exigieron o no exigieron? Hasta los Estados Unidos, el país de la libertad y la independencia, del individualismo, se quedan en las casas, nadie sale para afuera. Aeropuertos cerrados, todo detenido, ni a los trabajos se podía ir. ¿Quién tiene tanto poder para controlar una nación entera y un mundo entero? Porque uno tras otro los países fueron cediendo a la presión. Dicen, no, pero eso era por la pandemia, por la salud.
Miren, no le voy a entrar porque si le entro a ese tema, mejor nos quedamos callados. Porque son capaces hasta de no dejarnos ni transmitir en vivo para el mundo entero como estamos haciendo ahora. Ese fue un simulacro, ese fue una práctica. Y van a ver otra y otra, hasta que finalmente se va a imponer este poder. Léanlo, está en Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Dice el versículo, todo el capítulo 13 habla de esa bestia. Dice el versículo 3, vi una de las cabezas de la bestia herida como de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, es decir, siguiendo a la bestia. Y adoraron al dragón, que es el diablo, que le había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Sabes cuánto va a durar este periodo de tribulación y persecución contra el pueblo de Dios? 3 años y medio. Versículo 7. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Humanamente los va a vencer. Pero el que ríe último ríe mejor. Finalmente van a salir victoriosos. También, dice el versículo 7, se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Aquí estamos hablando de un poder mundial, global, que va a tener control sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Es decir, todas las naciones de la tierra se van a someter a este poder. Es un poder combinado, político y religioso, porque dice el versículo 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra. Ahora, la adoración no es un acto político, es un acto religioso. Quiere decir que este poder tiene el control político del mundo, pero también se hace adorar como si fuera Dios. Detengámonos por un momentito allí. Y vamos ahora a una profecía del apóstol San Pablo en 2 de Tesalonicenses. Y este les va a convencer a ustedes que este poder maligno que la Biblia le llama la bestia o también le llama el anticristo va a venir antes que venga el Señor Jesús. Y se va a manifestar en esta tierra y el pueblo de Dios va a ser perseguido por este poder. Como lo acabamos de leer, hará guerra contra los santos y los vencerá. ¿Cómo es eso que en las iglesias se enseña que el pueblo de Dios no tiene que pasar por la tribulación? Entonces, todo esto que estamos leyendo, ¿para quién se escribió? La gente dice, no se escribió para nosotros, porque nosotros el Señor nos va a llevar al cielo antes que venga la tribulación. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Dice, comenzando en el versículo 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. En otras versiones dice nuestro recogimiento con Él. Fíjense, está hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo y cuando nosotros nos vamos a reunir con Él. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, haciéndose adorar como si fuera Dios. ¿Cómo dice el apóstol Pablo? Hermanos, no se dejen confundir, no se dejen engañar de ninguna manera, porque no va a venir Cristo sin que antes se manifieste el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y eso va a traer una gran apostasía, dice aquí. No vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía. Millones de personas van a ser engañadas por el falso Mesías.
Él va a decir que Él puede salvar al mundo de la ruina. Pero todos ustedes se le tienen que someter para que haya paz en el mundo, para que haya tranquilidad, para que se acaben las guerras, para que se acaben los desastres naturales. Que dicen que vienen por el calentamiento global. Jesús dijo que antes que Él aparezca iban a venir esas pestilencias, esos terremotos, esos huracanes. Incluso habla de tsunamis en el libro de Lucas, en el Sermón del Monte de Jesús, dice que las aguas rebasarán sus límites y el mar se meterá en la tierra. Todo eso lo pueden leer en Lucas, capítulo 21. Oh, no le llama tsunami porque ese es un nombre japonés que lo inventaron cuando vino el gran tsunami allá en el Japón. Pero antes se le llamaba eso maremoto. No terremoto, sino maremoto. Ahora le llaman tsunami. Todo eso Jesús lo profetizó y dijo que iba a venir. Hoy en día nos están diciendo que todo eso es por causa del calentamiento global, que por eso vienen todos esos huracanes y esas tempestades tan terribles y todo. Miren, quien quiera o cualquiera que sea la razón por la cual estas cosas están pasando, eso no quita el hecho que Jesús dijo que iban a venir justo antes de su venida. Entonces, que sea causado por el hombre, que sea causado por quien quiera que sea causado, porque el hombre está destruyendo su propio medio ambiente. Busquen Apocalipsis, capítulo 11. Dice el versículo 18. Se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El hombre no va a destruir el planeta por sí mismo. Es Dios quien va a intervenir y va a poner fin a todo esto y va a destruir a los que destruyen la tierra. Entonces, esa gran tribulación va a demostrar quiénes realmente estamos de parte de Dios y quiénes no. Porque el universo quiere estar seguro que si Dios salva a alguno, no va a volver a llevar a personas rebeldes y desobedientes al reino de los cielos. Si Dios echó al diablo del cielo por rebelde, si Dios expulsó a Adán y a Eva del jardín del Edén por desobediente, ¿cómo ahora Dios va a agarrar a personas y se las va a llevar con Él a vivir por toda la eternidad en el cielo si no están dispuestos a obedecerle? Miren, clarito lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6 y versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los... Ya casi no se puede ni decir esto en público, ¿verdad? Pero aquí está escrito. Ni los que se echan con varones, los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No erréis, no se equivoquen. Dios no va a llevar al reino de los cielos a personas rebeldes y desobedientes contra Él. Por eso viene una prueba. Y esa prueba final, que se llama la gran tribulación, allí va a quedar demostrado quién es quién. Si yo estoy dispuesto a morir antes que transgredir un mandamiento de la ley de Dios. Y ustedes saben que la lucha final va a ser sobre los mandamientos de Dios. ¿Obedecemos a Dios o obedecemos al hombre? ¿Han oído ustedes hablar de la marca de la bestia? La bestia tiene una marca. Y esa marca va a ser impuesta sobre todos aquellos que se le sometan. Y los que no se sometan y no tengan la marca de la bestia, miren lo que les va a pasar según el hombre. Según el hombre. De vuelta a Apocalipsis capítulo 13. De vuelta donde estábamos leyendo. Dice que se le dio autoridad sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y la adoraron, versículo 8. Todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¡Wow! ¿Cuántos van a adorar a este poder blasfemo? Que en la Biblia se le llama la bestia, o también se le llama, como ya lo leímos, el hombre de pecado
el hijo de perdición, o el apóstol Juan le llama el anticristo. Y la palabra anticristo no solamente quiere decir quien está en contra de Cristo. En el idioma griego, anti quiere decir en lugar de Cristo, el que se hace pasar como si fuera Cristo. Ahora, fue nuestro primer versículo que leímos hoy. ¿Qué dijo Jesús? Mira, quien a Dios engañe, porque vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Miren hasta dónde va a llegar la cosa. Vamos de vuelta. Bueno, estamos en Apocalipsis 13, les voy a leer lo de la marca de la bestia, pero luego volvemos a Mateo 24. Dice en el versículo 15, se le permitió, otra vez, se le permitió, porque Dios no lo manda, Dios lo permite para probar a los habitantes de la tierra. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¡Wow! Una marca. Ahora, ¿qué cosa es la marca de la bestia? El que no la tenga va a haber un decreto de muerte. Y no van a tener oportunidad de negociar, ni de comprar, ni vender. No van a poder ni comprar los víveres, ni ir al médico, ni recibir un cheque del Seguro Social, si no tienen el número. Este es un control total. La bestia tiene una marca que la identifica. Y para mostrar que están sometidos al poder global. Por cierto, hay mucho más que hablar sobre esto. Ahí en Apocalipsis 17 dice que todas las naciones del mundo se van a unir bajo una cabeza y le van a entregar el poder y la autoridad para gobernar a la bestia. ¿Cómo es que este poder va a poder controlar al mundo entero y a todas las naciones? Muy parecido como pasó con la pandemia. La Organización de las Naciones Unidas dio la orden y el mundo entero obedeció a la orden. La marca de la bestia es lo contrario al sello de Dios. Ahora, Dios también tiene una marca que Él pone sobre sus hijos para mostrar que son sus hijos. Esa marca se le llama el sello de Dios. Y Él lo coloca en la frente de sus hijos. No es una marca visible, sino es una marca que los ángeles de Dios tienen que ver. Miren, cuando se desate la gran tribulación, las cosas que van a pasar en este mundo van a ser terribles. Y los poderes de este mundo van a acusar a los hijos de Dios de ser los causantes de todas las calamidades. Si ustedes quieren leer algo, pero impresionante, no lo lean de noche antes de acostarse porque no van a dormir. Apocalipsis capítulo 8 y 9 habla de 7 flagelos, 7 terribles catástrofes que vendrán sobre la humanidad. Y los impíos van a acusar a los que guardan los mandamientos de Dios de ser los causantes. Bajo la 5ª plaga, porque son 7, los poderes demoníacos van a ser soltados. Nomás les leo un pedacito allí. Y ya les dije, es impresionante. Apocalipsis capítulo 9, dice el versículo 1 en adelante. El 5º ángel tocó la trompeta. Recuerden que Cristo viene a la final trompeta, pero aquí hay 7 trompetas que van a tocar. Cuando el 5º ángel toque la trompeta, vi una estrella que había caído del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió a humo del pozo como el humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Y se les dio el poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol. Dice que salieron langostas. Ahora, no son langostas de mar. Son langostas de tierra. En México les llaman como chapulines, ¿verdad? O saltamontes. Se parecen, pero no son saltamontes, no son langostas. Se les dio poder, como tienen poder los escorpiones. Y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra. Las langostas, los chapulines se comen todo lo verde, pero aquí no pueden comer lo verde. Ni árbol, ni hoja verde, sino solamente a los hombres pueden dañar que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado, no que los matasen,
sino que los atormentasen 5 meses. De esos 3 años y medio que va a durar la tribulación, los 42 meses del control y el dominio de la bestia, 150 días, los seres humanos van a ser atormentados con picaduras como de escorpiones. No se les permitió que los maten. Dice, les fue dado, les fue permitido. Versículo 5. No que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Estos no son chapulines. Sus caras eran caras como humanas. Tenían cabello bonito como de mujer, cabello largo. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro y el ruido de sus alas, porque vuelan también, eran como el estruendo de muchos carros, de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre es en hebreo Abadón y en griego Apolión. ¿Y saben lo que quiere decir Abadón y Apolión? Destructor, exterminador. El rey de las langostas, de los chapulines, que no son ni langostas ni chapulines, se parecen porque saltan como las langostas, porque vuelan como las langostas, pero son demonios, porque salen del pozo del abismo. Y el rey sobre ellos es el ángel del abismo, Satanás. Eso va a suceder, hermanos, antes que venga Cristo. Y los únicos que van a estar protegidos contra esto van a ser los que tengan el sello de Dios en sus frentes. El sello de Dios es una protección para el pueblo de Dios. Cuán importante es que entendamos lo que es el sello de Dios y cómo recibirlo. Pero si no tienes el sello de Dios, lo que vas a tener es la marca de la bestia. O lo uno o lo otro. Pero el mundo cristiano no está siendo advertido sobre esto, porque el engaño de Satanás ha sido: no se preocupen, el libro de Apocalipsis ni lo estudian, ni lo leen, no se puede entender, y eso además, que eso es para la gran tribulación, y la iglesia no va a pasar por la tribulación, la iglesia, el Señor se la va a llevar antes, así que no se preocupen de estudiar eso. Qué engaño fatal, ¿eh? Por eso el apóstol dice: no se dejen engañar, porque Cristo no va a venir sin que antes no venga la tribulación. Pero la mayoría del mundo cristiano está engañado con esto. ¿Por qué creen que el Señor le ha dedicado tanto tiempo en las instrucciones que Él dejó para su pueblo en este tiempo del fin, si no tiene que ver con nosotros? Vamos de vuelta a Mateo 24. Dice el versículo 21. Que por cierto, el versículo anterior dice algo muy interesante. Dice el versículo 19, ¡ay de las que estén encintas y de las que tengan niños pequeños, de las que críen en aquellos días! Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Y aquí dice en sábado, el día de reposo. Aquí en mi Biblia, al pie de la página, ahí tiene un asterisco y al pie de la página dice: aquí equivale a sábado. A sábado. Dice que nosotros vamos a tener que huir, pero debemos estar orando para que cuando venga ese tiempo que tendremos que huir, no sea ni en invierno ni en ¿qué? Ni en sábado, porque habrá entonces, versículo 21, gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces ahí viene otro engaño. ¿Por qué Jesús, hablando de las señales que va a haber justo antes de su venida, dice: oren que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado? Si el mundo cristiano ha sido enseñado: no, el sábado es de los judíos. Los cristianos no guardamos el sábado, guardamos el domingo en honor de la resurrección de Cristo. Ajá. ¿Y a dónde dice en la Biblia que hay que guardar el domingo en honor de la resurrección de Cristo? Yo les dije, aquí demuéstrenlo por la palabra de Dios. Cuando alguien, pregúntale a tu pastor,
¿Y por qué nosotros vamos los domingos a la iglesia y no los sábados? Ah, porque Cristo resucitó en domingo. ¿Y a dónde dice que tenemos que guardar el domingo? Porque Cristo resucitó un domingo. ¿Dónde está en la Biblia? Si Jesús, hablando para el tiempo de la tribulación, está diciendo, orad que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, en día de reposo. Parece que Jesús no sabía que iban a cambiar el día de reposo del sábado al domingo, ¿verdad? No es que no lo sabía, porque hasta lo profetizó en el profeta Daniel. Dijo que ese poder, que también se le llama, ya les di varios nombres de ese poder. Todos están en la Biblia. La bestia, el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, y en el libro de Daniel se le llama el cuerno pequeño, que va a perseguir al pueblo de Dios. Y dice que ese es el poder que se atrevió a pensar que podía cambiar la ley de Dios y el tiempo establecido para la adoración a Dios en la santa ley de Dios. Estaba profetizado y se cambió el tiempo señalado en la ley de Dios, porque el mandamiento de Dios dice, acuérdate del día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó el 7º día. Por tanto, el Señor bendijo el día de sábado y lo declaró santo. ¿Y dónde en la Biblia dice que se cambió la santidad del sábado para el domingo? ¿Dónde? Pregúntenle a su pastor, ¿dónde dice que tenemos que guardar el domingo en la Biblia? Miren, con todo respeto, el mundo católico guarda el domingo. ¿Y por qué guardan el domingo? Bueno, si usted le pregunta a un sacerdote católico, dicen que guardan el domingo porque Cristo resucitó en domingo y porque Él le dio la autoridad al representante de Cristo en la tierra, que es el sucesor de San Pedro, el obispo de Roma, a establecer leyes. Con todo respeto les voy a decir, el mundo católico es más consistente en lo que creen que los mismos protestantes. Más consistente. Porque el mundo católico dice, bueno, lo que dice el Papa eso es, y yo lo obedezco, porque el Papa es lo máximo. La autoridad máxima en el catolicismo romano es el papado. Y si el Papa lo dice, yo lo hago. Y el Papa es el que dice que hay que guardar el domingo. Es más, cambió hasta la ley de Dios. Porque el primer mandamiento dice, yo soy Jehová tu Dios, no tendrás otros dioses delante de mí. En el catecismo le pusieron, amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo mandamiento en la ley de Dios dice, no te harás imágenes, no te postrarás delante de las imágenes ni les rendirás culto. Pero en el catecismo el segundo mandamiento es no jurar su santo nombre en vano. Ese es el tercero en la ley de Dios. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Qué pasó con el segundo mandamiento? Está quitado totalmente. ¿Y por qué habrán quitado ese mandamiento? No hay que ser muy inteligente para darse cuenta, ¿verdad? Porque ese mandamiento dice, no te harás imágenes, no te postrarás delante de las imágenes, ni les rendirás culto. Entonces es mejor eliminarlo, porque si no, hasta un niño que va a un templo popular y ve las imágenes allí y lee el mandamiento y dice, entonces, ¿esto qué son? Si aquí dice, no te harás imágenes. El segundo mandamiento se quitó. En lugar del segundo se puso el tercero. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Pero el cuarto mandamiento de la ley de Dios, el que dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. ¿Saben lo que se puso en el catecismo? Santificar las fiestas. ¿Y cuáles son las fiestas que manda el catecismo a santificar? Adorar el domingo. Esa es una. El domingo, día de fiesta, día de guardar. La fiesta, 12 de diciembre. esa para el católico, especialmente el mexicano, la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Pero también se celebra la fiesta de todos los santos, la fiesta de los difuntos, la fiesta de la Natividad, el 25 de diciembre, el 1 de enero, se le llama, sí, la fiesta de Juan el Bautista, la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, la Semana Santa, y todas las demás fiestas que la iglesia manda, pero eso no está en la palabra de Dios. Pero el católico, que cree sinceramente que el Papa tiene el derecho hasta a cambiar la ley de Dios, dice, bueno, pues si el Papa dice que es el domingo, yo como católico acepto el domingo, porque lo dice el líder, la cabeza de la iglesia.
Por eso digo que son más consistentes, porque obedecen lo que se les enseña. Pero mi problema es más con el mundo protestante. Ahí es donde viene mi duda. Porque los que no somos católicos, decimos que la autoridad máxima no es lo que dice ni un pastor, ni un obispo, ni una iglesia, ni un concilio, ni un dogma, ni un libro de doctrina. ¿Cuál es la autoridad máxima para el cristiano? Cristo. ¿Y a dónde están las palabras de Cristo? En su Santa Escritura. Y la cabeza de la iglesia es Cristo, porque Él lo dijo. Pero la verdad está ¿dónde? En Cristo. Y los protestantes decimos que nos guiamos por la Biblia. Y si no es por la palabra de Dios, no. Lo que Dios diga en su palabra, eso sí. Y la pregunta es, bueno, ¿y dónde dice la palabra de Dios que hay que guardar el domingo? ¿Dónde está? Por eso Jesús dijo, orad que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Y eso es para ahora, para nuestros días, para el tiempo del fin. Y si usted le pregunta a un protestante, bueno, ¿por qué se guarda el domingo en lugar del sábado? Porque el sábado es el día de los judíos, pero ahora estamos bajo el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, como Cristo resucitó en domingo, pues guardamos el domingo en honor de la resurrección de Cristo. Si vamos a guardar todos los domingos, porque Cristo resucitó un domingo, ¿por qué no guardamos todos los viernes? Porque Cristo murió un viernes. ¿Qué es más importante, la muerte o la resurrección de Cristo? Sí, las dos, pero no habría resurrección si no hubiera muerte. Para que haya una resurrección, primero Él tuvo que morir por nosotros. Él murió un viernes. ¿Y por qué no guardamos el viernes también? Porque Él murió un viernes. Él derramó su sangre preciosa, gota a gota, al pie de la cruz, un viernes. Entonces, si vamos a guardar el domingo porque Él resucitó un domingo, ¿por qué no guardamos el viernes? Porque Él murió un viernes para darnos salvación y vida eterna. Lo que nos salvó no es la resurrección de Cristo. La resurrección es la seguridad de que nosotros vamos a resucitar, porque Él venció la muerte. Pero la salvación vino por la sangre preciosa de Cristo. Con esa sangre tú y yo somos perdonados. Pero hermanos, no se trata de guardar el domingo porque Él resucitó el domingo, ni el viernes porque Él murió el viernes. Lo que hay que guardar es el día que Cristo guardó. El día que Cristo bendijo, el día que Cristo santificó, el día que Él nos dio el ejemplo. Y cuando Él estuvo en esta tierra, ¿qué día guardó Él? Sábado. Tú dices, porque Él era judío. Sí, yo sé que Él era judío y la Virgen María también era judía. Y todos los apóstoles también eran judíos. Pero guardaban el sábado. Y si hubieran cambiado el sábado por el domingo, aquí estaría. Porque aquí está lo que los apóstoles escribieron. Aquí está, ellos lo dejaron registrado. Y eso no está en la palabra de Dios. Lo que hay que guardar es el día que Cristo guardó. Yo soy cristiano porque Cristo me salvó. Amén. Y porque sigo a Jesús. Por eso soy cristiano. Y yo hago lo que Jesús hizo. Y si Jesús guardó el sábado, yo voy a guardar el sábado. Porque aparte que es un mandamiento de la ley de Dios, Él me dio el ejemplo. Ahora díganme ustedes, ¿quién es el Dios que creó todo lo que existe? Jesucristo. ¿El Padre? ¿O el Hijo? ¿O el Espíritu Santo? ¿Quién fue el creador? El Hijo. ¿Estás seguro? Sí. Primero estaba el Espíritu. Sí, el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Pero ¿quién fue el que habló con su boca y dijo, sea la luz? Jesucristo. ¿El Padre? Jesucristo. Fíjense que hasta en eso estamos no muy seguros, ¿verdad? Él fue el hecho de todas las cosas. Por Cristo, sí, hermana, vamos a leerlo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Eso está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Dice, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Así que había alguien en el principio. ¿Cuándo fue el principio? Pues cuando todo comenzó. Pero no dice que también Dios comenzó cuando todo comenzó. No, dice, en el principio ya era el Verbo. Es decir, cuando todo comenzó, ya el Verbo era. Y el Verbo estaba con Dios. Así que había un ser que estaba junto a Dios desde el principio, pero que también era Dios. Ajá, ¿quién es el Verbo? Exactamente, hermana. Miren lo que dice el versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es el que se hizo carne? ¿El Espíritu Santo alguna vez se hizo carne? No. ¿El Padre Eterno alguna vez se encarnó? No. ¿Quién es el que se encarnó en el vientre de María Virgen? ¿Quién? Jesús. Ahora volviendo al versículo 1, donde dice Verbo, le vamos a poner Cristo, porque ya sabemos quién es el Verbo, Cristo. Dice, en el principio era Cristo.
Y Cristo era con Dios. Y el verbo que es Cristo, Cristo era Dios. 2. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Así que todo lo que fue hecho por el verbo, por Cristo. Miren lo que dice el versículo 10. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El que hizo el mundo es Cristo. Entonces, el sábado nos recuerda que Cristo es el creador de todo lo que existe. Todas las cosas fueron hechas por Él. Así dice Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1 dice, el versículo 15. Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. O sea, cuando todo fue hecho, ya Él ya estaba. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Amén. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Así que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Yo guardo el sábado porque yo amo, adoro a Jesucristo como mi Dios creador. Y el sábado me recuerda a mí que Cristo creó el mundo en 6 días y reposó el 7º día. Por eso el 4º mandamiento dice, acuérdate del día de sábado para santificarlo, porque en 6 días hizo Dios el cielo, la tierra, el mar, y reposó el 7º día. Y todavía dice, por eso Cristo bendijo el sábado y lo santificó. Lean, por favor, porque la gente dice, no, pero el sábado no está en el Nuevo Testamento, nomás en el Antiguo Testamento. Qué ignorancia tan grande de las Escrituras. Vayan, por favor, a San Marcos, en el capítulo 2. San Marcos 2. Dice, y lo vamos a poner en la Reina Valera, dice, también les dijo, esto es Marcos 2, 27, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Ahora, al lado de su Biblia, donde dice día de reposo, tiene una estrellita, ¿verdad? Un asterisco. ¿Lo vieron? ¿Y qué dice al pie de la página donde está la estrellita, la explicación? ¿Qué dice? Aquí equivale a ¿qué? A sábado. También les dijo, el sábado por causa del hombre es hecho. ¿Y quién lo hizo al sábado? Todas las cosas por él fueron hechas. Y si el sábado fue hecho por causa del hombre, entonces ¿quién lo hizo? Pues Jesús hizo todo lo que existe. Así que el sábado es el día del Señor. Por eso dice en el versículo 28, el que sigue, no, el 28, ahí. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. ¿Quién es el Señor del sábado? Cristo. Wow. Miren, Él terminó el mundo, la creación, un viernes. Reposó el sábado. Lo bendijo y lo santificó. Pero cuando vino a redimirnos, también terminó la obra de la redención un viernes. Colgado entre cielo y tierra en un madero. Exclamó, consumado es. Y murió. ¿Qué quiere decir consumado es? Terminado. Concluido, acabado, finiquitado, terminado. Consumado es. Y murió un viernes. Reposó las 24 horas del sábado en la tumba. Al final de la redención también reposó. Piensen, la creación terminó un viernes, reposó el sábado. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Terminó la obra de la redención un viernes y reposó el sábado. Y el primer día de la semana, muy de mañana, salió de la tumba. Yo guardo el sábado porque Jesús guardó el sábado. Y esto tiene mucho que ver
con la tribulación. Y usted dice, ¿pero qué tiene que ver con la tribulación? ¿Y por qué será que Jesús dijo, orad cuando venga la tribulación, que no sea en invierno ni en qué? Ah, pero yo no lo dije, lo dijo el Señor Jesús. Yo no puedo cambiar lo que Jesús dijo. ¿Y por qué el sábado? Bueno, si yo tuviera tiempo, ya el tiempo se nos fue. Wow, estoy todavía con mucho para compartir con ustedes. Pero esta tarde vamos a seguir, ¿ok? ¿Saben ustedes que el sábado, el día de reposo del Señor, va a ser la prueba final para toda la humanidad? Miren, si yo tuviera el tiempo, me dedicaría solo a explicarles qué es el sello de Dios y qué es la marca de la bestia. Cristo dejó un sello en su ley, porque una ley que no tiene un sello no tiene validez. Y el sello de la ley de Dios es el cuarto mandamiento. Porque todo sello tiene que tener tres características: el nombre, el título y el territorio sobre el cual abarca su gobierno. Le explico. Si el presidente de México da una ley, ¿esa ley se aplica para los Estados Unidos? No. ¿Hasta dónde llega la ley? Llega hasta Tijuana, pero San Diego no llega a la ley. Porque la jurisdicción de quien da la ley es sobre los Estados Unidos mexicanos. El sello le da autoridad a la ley. Y si tú le quitas el sello a la ley, la dejas sin autoridad. Así es. Así es. Es como castrar la ley. Es quitarle lo que le da autoridad. Y fíjense qué interesante. Que los mandamientos que mencionan el nombre de Dios, que dicen que no debemos postrarnos delante de otros dioses, y el mandamiento que dice que debemos guardar el sábado porque es el día en que Dios creó para que recordemos su creación. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra y el mar. Son los mandamientos que fueron quitados de la ley de Dios. ¡Wow! ¿Saben ustedes que Dios le dijo a Moisés que el sábado es esa señal entre Dios y su pueblo? Léanlo en el mismo libro de Éxodo, en el capítulo 31. Éxodo, capítulo 31. Dice en el versículo 13 en adelante: en verdad, vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. 14. Así que guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en el sábado, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo, del pueblo de Dios. 15. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es sábado, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de sábado ciertamente morirá. Versículo 17. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. El sábado es señal para siempre entre Dios y su pueblo, de que Él es el Dios creador. Pero resulta que el que se hace adorar como si fuera Dios, el que se sienta como si fuera Dios y da órdenes como si fuera Dios, que ya lo leímos, que se va a hacer adorar como Dios y se va a sentar en el templo de Dios como Dios, se le llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. Ese poder se atrevió a cambiar el mandamiento del sábado por el domingo. ¿Con qué autoridad? ¿Quién le dio esa autoridad? Constantino, ¿verdad? Desde aquella época viene, sí. Constantino era un emperador romano. Era emperador romano y fue el que dio la primera ley, haciendo del domingo el día de reposo obligatorio para todo el imperio romano. Ahora, ¿por qué creen ustedes que todo el mundo cristiano guarda el domingo? Porque fue una ley imperial y el territorio del imperio romano era toda Europa, donde estaba la sede de la Iglesia Católica.
¿Por qué creen que hasta el día de hoy se llama Iglesia Católica, Apostólica y Romana? Viene del Imperio Romano. Y fue el Imperio Romano el que impuso el domingo y la Iglesia lo adoptó. Ahora, cuando ustedes leen lo que dijo el Papa Juan Pablo II en su encíclica Dies Dominis, que quiere decir Día del Señor, él dice que el día en que el Imperio Romano guardaba como el día dedicado al culto al dios principal entre los romanos, el dios Sol, era el primer día de la semana. Eso lo dice Juan Pablo II. La encíclica fue publicada el 29 de mayo de 1998. ¿Se acuerdan de Juan Pablo II? Un papa muy famoso. Bueno, más famoso es el argentino ahora, ¿verdad? Pero Juan Pablo II era el papa polaco. Y él dio una encíclica sobre el Día del Señor. Y él dijo, en el Imperio Romano se guardaba el primer día de la semana en honor al dios Sol. Y hasta él lo dice en la encíclica. Por eso, en los idiomas que descienden del latín, todavía el nombre del día guarda su origen. Por ejemplo, en alemán se dice Sonntag. Son es sol y Tag es día, día del sol. En inglés se dice Sunday. ¿Y qué quiere decir Sunday? Día del sol. Y en español se llama domingo. ¿Y de dónde viene la palabra domingo? Viene del latín dominus. Dominus. Y dominus es el nombre del dios sol entre los romanos. Dominus sol invictus. Por eso domingo es el día del sol. Ahora, esto es lo que dice Juan Pablo II. El culto que los paganos le dedicaban al dios sol el primer día de la semana, la iglesia tuvo a bien conferírselo a Jesús, el sol del mundo. Y ahora, los cristianos celebramos el domingo por Cristo, el sol, que resucitó en el día del sol, porque él resucitó en el primer día de la semana. Y ese es el día en que Dios creó la luz, dice él. Y como Dios creó la luz el primer día de la semana y Cristo es la luz del mundo, pues el domingo es el día del Señor. Dominus. Y ahí viene domingo. El razonamiento es muy interesante, muy inteligente. Dios creó la luz el primer día. Cristo es la luz del mundo. Resucitó el primer día de la semana, por lo tanto el domingo es el día del Señor. El razonamiento es muy interesante y muy inteligente. El problema es que no está acá. No está acá. Ese razonamiento no es de Dios. Si Dios hubiera querido que guardemos el domingo, lo hubiera establecido, pero Él estableció el séptimo día desde la creación del mundo y lo puso como parte de su santa ley. Es el sello de la ley, porque en el cuarto mandamiento dice, porque en 6 días creó Jehová Dios los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Fíjense, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová, tu Dios. Jehová es su nombre. Dios es su título. ¿Y su territorio? Cielo, tierra, mar y todo lo que en ellos hay. Entonces la ley que está sellada con el cuarto mandamiento se aplica a todo lo que Dios creó. Y por eso los cristianos que seguimos a Jesús y su ejemplo, guardamos el sábado. Tú dices, pero pastor, es que el mundo entero guarda el domingo. Si nosotros vamos a ser leales al Señor, el apóstol Pedro dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a qué. Y el obispo de Roma, como se los acabo de mencionar y se los puedo presentar porque aquí tengo en mi computadora el Dies Dominis, la ley que dio el Papa Juan Pablo II, diciendo que todo el cristiano guarda el domingo porque es el día del sol de justicia que es Cristo. Y porque Cristo resucitó un domingo y Él creó la luz el domingo y la luz volvió a brillar después de que Él había muerto el domingo, entonces guardamos el domingo en honor a Cristo. Y luego dice, esa es la marca de autoridad que Dios le dio a su iglesia. Y hasta declara, no hay ningún pasaje en la Biblia que autorice a guardar el domingo. ¿Y por qué los católicos guardamos el domingo? Porque Cristo le dio la autoridad al apóstol Pedro. Y los descendientes, los sucesores de Pedro, tenemos esa autoridad de cambiar la misma ley de Dios. La pregunta es, ¿vas a obedecer a Dios o a los hombres?
se va a colocar una marca de autoridad sobre todos los que se sometan al poder del hombre. Y esa marca de autoridad, así como Dios tiene su marca. A ver, ponme en la pantalla Ezequiel capítulo 9. Y miren cómo lo describe aquí. Y eso está en Apocalipsis también capítulo 7, donde Dios va a sellar con el sello del Dios vivo a sus hijos. En Ezequiel capítulo 9 dice el versículo 4. Díjole Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Versículo 5. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo, no tengáis misericordia. Versículo 6, matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. Así que Dios va a marcar con una señal a sus hijos en la frente. Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 en adelante. Apocalipsis 7, 1. Dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Hay ángeles poderosos que están aguantando los conflictos en este mundo. Si no fuera porque hay ángeles de Dios que están aguantando ya esta guerra, en Ucrania y Rusia se hubiera hecho guerra mundial, y ahí está aguantada todavía. Si no fuera porque hay poderosos ángeles de Dios que están aguantando la guerra en el Medio Oriente, porque ya los países se están queriendo involucrar. Pero los ángeles de Dios están aguantando los vientos. Versículo 2. Y vi a otro ángel que subía de donde sale el sol. Y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Dios va a sellar a sus siervos, a sus hijos, con una marca. ¿Cómo decía en Ezequiel capítulo 9? Ponle una señal en la frente. Y a los otros vayan tras él. Y al que no tenga la señal, se acabó. Pero ¿cuál es esa señal que Dios pone en su pueblo? A ver, Ezequiel 9, 4. Lo acabamos de leer, pero léanlo bien. El 4. Ponles una señal, la tercera línea, en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de las abominaciones que se están haciendo dentro de Jerusalén. Jerusalén representa al pueblo de Dios. Y hay muchas abominaciones que se están haciendo en el así llamado pueblo de Dios. Pero los que están gimiendo y clamando por esas suciedades que están pasando son los que van a recibir el sello de Dios en la frente. Y el mismo profeta Ezequiel nos dice cuál es esa señal. Ezequiel 20, versículo 12. Ezequiel 20, 12. Les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Miren, la señal del pueblo de Dios, que el mundo entero va a saber que nosotros adoramos al Dios verdadero, es porque tenemos la señal de su autoridad. Él es el que tiene autoridad sobre este mundo, porque Él lo hizo, porque Él lo creó en 6 días, y el 7º día lo bendijo y lo santificó. Y el mismo profeta nos dice que el sábado es la señal entre Dios y su pueblo, pero la bestia tiene otra marca de autoridad, que dice que Él tiene la autoridad para poner leyes. ¿Tiene la autoridad para cambiar la ley de Dios? Ni Dios mismo cambia su ley, cuanto menos el hombre. Y nosotros, en esta controversia final, cuando venga la gran tribulación, ahí se va a ver quién es quién. Allí muchos hijos de Dios van a ser perseguidos por ser leales a Cristo, por no someterse a la autoridad del hombre. Y muchos cristianos que están en otras iglesias, ahí van a abrir los ojos, porque van a decir, ¿y por qué a esos que guardan el sábado los están persiguiendo y a nosotros no nos persiguen? ¡Ay, qué bueno que no nos persiguen! No, van a decir, el Señor dijo que íbamos a ser perseguidos. Y que el Padre entregará la muerte al Hijo. Y que se harán tropezar unos a otros y se entregarán. Y si a mí no me están persiguiendo, ¿de qué lado estoy? Porque el diablo persigue a los que no están con él. Que Dios nos abra el entendimiento. Ahora, esta tarde vamos a ver lo que les prometí que íbamos a ver esta mañana. Es lo del milenio.
Y aquí la voy a terminar hoy, por aquí. Porque si sigo, pues se nos va a enfriar la comida. Pero esta tarde vamos a concluir el tema de la venida de Cristo y lo que va a pasar con los que no tengan el sello de Dios en sus frentes, los que tengan la marca de la bestia. Vamos a ver cómo va a ser el fin de todo esto. Y cada uno de nosotros tiene una decisión que tomar. Nuestro último versículo, búsquenlo, está en Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30. Dice el versículo 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Hay nomás dos caminos, el que lleva a la vida eterna y el que lleva al mal y a la perdición. Versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo hoy por testigos contra vosotros. Que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tus hijos, tu descendencia. Versículo 20. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es la vida para ti y la prolongación de tus días. El único que nos puede dar vida eterna es Cristo Jesús. Él es nuestra vida. Y tú tienes que hacer una decisión en favor de Cristo y su verdad, y su palabra, y su ley, y su santo sábado. Pero la otra alternativa es el camino ancho. Porque el camino que lleva a la vida eterna es angosto y pocos son los que andan en él. Pero el camino que lleva a la perdición es la senda ancha. Son muchos los que van a la perdición. Yo he puesto delante de ti, dice el Señor, hoy la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida. Escoger a Cristo es aceptarle como Señor. Y dice Romanos 10:9, si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora, ¿qué significa aceptar a Cristo como Señor? ¿Qué significa que Él es el Señor? Hay mucha gente que dice, Señor, Señor. Pero Cristo dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que ¿qué? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y Jesús nos reclama con estas palabras. San Lucas, capítulo 6. Dice, versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os digo. ¿De qué sirve que digamos, Jesús es mi Señor? Soy salvo porque yo confieso a Jesús como mi Señor. Y Él dice, ¿y por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. La prueba de que Jesús es nuestro Señor es que hacemos sus palabras. El 47, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, ese es el que cuenta delante del Señor. Entonces tu decisión y la mía es aceptar al Señor Jesús. Él es nuestra vida. Pero aceptar al Señor significa que Él es Señor. And if He is the Lord, then I'm His servant. Si Él es el Señor, ¿quién soy yo? Su siervo. Él es el que da las órdenes y yo las obedezco. Y no puedo llamarle Señor si no estoy dispuesto a hacer lo que Él me manda. You see, that's what it means to accept Jesus as Lord. If He's Lord, then I'm His servant. And I've got to do what He says. Tengo que hacer lo que Él manda. Y Él dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Do you love Him enough to obey Him? ¿Tú dices que le amas? Jesús dijo, si me amáis, ¿qué? Guarda mis mandamientos. Ese es el amor a Dios, dice 1 Juan 5:3. Que guardemos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, 1 Juan, capítulo, creo que es el capítulo 1. Dice el versículo
El capítulo 2, versículo 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces yo no puedo decir que amo al Señor si no lo demuestro. El amor no es de labios para afuera, no es de dientes para afuera. Ese amor no vale de nada. Un hombre le puede decir a su mujer, te amo, te amo. Pero si con sus hechos demuestra lo contrario, ese amor es basura, no sirve de nada. La prueba se demuestra. Y así con el Señor, si yo digo que le amo, tengo que mostrar que le amo guardando sus mandamientos. ¿Le amas lo suficiente como para obedecerle? Si yo pregunto ahora, ¿cuántos de verdad aman al Señor Jesús? ¿Te atreverías a levantar tu mano? ¿Te atreverías a confesar a Jesús de que Él es tu Señor? You really love Him? ¿Lo amas de verdad? ¿Estás dispuesto a hacer lo que Él te dice? Esa es la gran pregunta. Esta tarde, en un rato más, después de la comida, vamos a tener una ceremonia bautismal. Y algunas personas van a sellar su pacto de amor y de obediencia a Jesús a través del bautismo. El bautismo en sí mismo no te puede salvar. Quien te salva es Cristo Jesús. Y si tú le aceptas de corazón, la Biblia dice que el que es bautizado muere al pecado y lo deja de una vez por todas. Y resucita una nueva vida en Cristo. ¿No sabéis que todos los que somos bautizados en su muerte? Sepultamos la vida antigua y nacemos a una nueva vida. Y los que se van a bautizar tienen que permitirle al Señor que Él tome el control de su vida. Que Él se siente detrás del timón. You no longer drive. He's going to drive your life. Él es el que va a manejar el carro de tu vida. Eso es lo que significa ser cristiano. Hacer lo que Jesús manda. Dejarle que Él viva en ti su vida. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y si Jesús vive en ti, pues Él va a hacer lo que siempre hizo, obedecer los mandamientos de su Padre. Porque Él obedeció los mandamientos de su Padre. Y si Jesús controla tu vida, Él te va a llevar una vida de obediencia. Pero para eso tú tienes que permitirle que Él te cambie. Amén. Tú tienes que dejar al Señor que Él haga su obra. Él nunca lo va a hacer a la fuerza. Él no te va a sacar la decisión a la fuerza, ni tampoco te va a obligar, porque Él no obliga a nadie. Yo tengo que querer. Yo tengo que decirle sí, Señor. Y la promesa del Señor es: esparciré sobre vosotros agua limpia, os limpiaré de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón duro de piedra, y os daré un corazón tierno de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Tú no puedes obedecer por ti mismo, pero hay uno que sí tiene el poder para guardarte sin caída, y ese es Cristo. Pero tienes que estar dispuesto. La decisión la tienes que tomar tú, porque Él nos dio a todos libre albedrío. Yo escojo y le digo: Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero mi decisión tiene que ser firme. A Dios no lo puedo engañar. Yo no puedo venir al bautismo y decir: Señor, me bautizo, pero yo voy a seguir haciendo lo que siempre he hecho. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve? Si Él no va a ser el Señor de tu vida. Entonces el bautismo lo único que va a hacer es un remojón en agua. Para que el bautismo sea genuino, tienes que morir a la vida antigua y resucitar a una nueva vida en Cristo. Vamos a orar especialmente por aquellos que van a sellar su pacto con Jesús esta tarde a través del bautismo. Quisiera invitar a los que van a ser bautizados esta tarde que se acerquen aquí adelante conmigo para pedir al Señor que Él les dé su Espíritu Santo. Come and join me here, please. Come. Qué bonito es ver a este joven entregando su vida a Jesús. Qué bonito es verles a ustedes aquí entregando su vida a Cristo. Blessings to you. Blessings to you. Bendiciones, querida. ¡Wow! El patriarca nos da la sorpresa hoy. ¡Wow! Gloria a Dios por esto. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ven, mi hija. Ven. Alabado sea el nombre de Cristo. Amén. Qué bonito es verles aquí. ¿Hay alguien más que quiere unirse a este grupo especial? Are you willing to die to your old life?
¿Están dispuestos a morir a la vida antigua? ¿Hasta ahí? It's the only way. No hay otra. Vamos a pedirle al Señor que Él haga ese milagro en nosotros. Le vamos a pedir que nos dé un nuevo corazón y una nueva vida. Que nos haga hijos obedientes a su voluntad. Quizás hay alguien aquí que ya fue bautizado en el pasado, pero sabe que le falló al Señor y quiere reconciliar su vida a Dios hoy. Si hay alguien que quiere unirse a los que han pasado aquí adelante esta tarde, para que oremos por ustedes, quieren un nuevo comienzo en su vida, vengan, acérquense también, vamos a orar por ustedes. Quizás hay alguien que sabe que Dios lo está llamando, pero le da pena pasar al frente. No tengas vergüenza. Cristo dice, el que se avergüenza de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. Pero el que delante de los hombres me confiesa, if you confess me before all men, si me confiesas delante de los hombres, I will confess your name before my Father and the holy angels, delante de mi Padre que está en los cielos. Vamos a pedirle al Señor que Él haga ese milagro en la vida de estas preciosas almas. Vamos a arrodillarnos para orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, en esta hora tú nos has hablado a nuestra conciencia. Amén. Hay muchos de los que estamos aquí, la mayoría, que ya hemos hecho un pacto contigo de salvación a través de Cristo Jesús, habiéndole aceptado como Señor y Salvador de nuestra vida. Confírmanos en ese pacto de salvación. Haznos hijos obedientes a ti. Que no seamos solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Amén, Señor. Y Señor, aquí adelante hay algunas preciosas almas que tú compraste con tu sangre. El único derecho que tenemos de estar delante de ti no es que somos buenos, sino que somos pecadores. Y Cristo vino a salvar a los pecadores, Amén, Señor. de los cuales yo soy el primero, dijo Pablo, y yo también me incluyo. Gracias por Cristo Jesús y gracias porque Él está ganando la victoria en la vida de cada uno de los que están aquí en esta tarde. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, yo te pido que tú cumplas tu promesa de cambiar el corazón. Amén. No hay poder humano que pueda cambiar la manera como nosotros somos. Solo el poder de Cristo puede transformarnos. Pero tú has prometido que nos vas a dar un nuevo corazón y una nueva vida. Y en el nombre de Jesús yo te pido que hagas ese trasplante de corazón en esta hora. Amén, Señor. Que quites de nosotros la rebeldía y el deseo de hacer nuestros deseos pecaminosos y morbosos. Y que pongas en nosotros tu espíritu. Amén. Para que andemos en tus mandamientos y los guardemos, Señor. Tú sabes la lucha de cada uno de estos hermanos y hermanas que están aquí. No ha sido fácil tomar esta decisión. Hay algunos que han pasado aquí al frente por los cuales sus seres queridos han estado orando por años. Y tú has respondido a esa oración. Amén. Han ablandado su corazón a tu palabra. Ahora, Señor, ablanda sus corazones a la obediencia. Coloca tu Espíritu Santo en ellos para que al bajar a las aguas muera ese hombre, esa mujer rebelde a tu ley y pueda resucitar un hijo tuyo, una hija tuya obediente a tus mandatos. Amén. Prepáranos a todos nosotros para lo que viene sobre este mundo. Sabemos que viene una hora de prueba y tribulación como la pasó Job, pero saldremos victoriosos en Cristo Jesús. Amén. Y así como Job diremos, aunque me quite la vida, en Él confiaré. Amén. Así sea. Sabemos, Señor, que tú vas a proteger a tus hijos que tengan el sello de Dios en sus frentes. Y sabemos, Señor, que el sábado es la señal de lealtad de que aceptamos toda tu ley. No solamente algunos mandamientos, sino todos. Especialmente aquel que el mundo cristiano ha rechazado, el mandamiento del Santo Sábado. Y por eso nos sometemos a ti, para que tú hagas la obra completa en nosotros. Amén. Glorificado sea tu nombre. Amén. Estamos seguros, por la promesa tuya, que tú has obrado en estos corazones. Amén. Gloria a tu nombre. Y de hoy en adelante estarán dispuestos a hacer lo que tú mandes. No lo que nosotros querramos hacer, sino lo que tú digas en tu palabra. Bendice a cada persona que ha escuchado tu mensaje en este día, tanto a los que estamos aquí, como a aquellos que a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, de los canales de televisión, del satélite, han estado escuchando este mensaje en esta Amén. hora. Tu Espíritu Santo ha hecho impacto
ha hecho mella en sus corazones y también ellos han tomado la decisión de servirte a ti. Confírmalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Amén. Gracias por escuchar nuestra oración. No oramos confiados en nuestros méritos, sino en la sangre preciosa de Cristo. En esa sangre te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén, Señor. Amén. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.